Buen día, doctor. Justamente tenemos interferencia, ¿no? No sé si es del lado de acá o de aquí, del otro lado. Pero ya hicimos la respectiva presentación. Estamos con el doctor José Luis Tapia. Él es un economista peruano con mucho conocimiento al respecto de lo que es el liberalismo. Y en especial lo que es el tema del liberalismo clásico. Doctor, bienvenido y nos puede, por favor, por el tiempo, nos puede dar la explicación de vida. ¿Qué es el liberalismo? Porque todos hablamos de derecha, izquierda, liberalismo, hablamos de todo un chairo, ¿no? Acá chairo es una sopa que, bueno, está mezclado de todo. Entonces, queríamos ponerle conocimiento de lo que es esa palabra, ¿no? ¿Qué es el liberalismo, doctor? Ok, muy buenos días a todos, muy buenos días Edwin, a tus seguidores de Contraparte Bolivia. El liberalismo es la filosofía del gobierno limitado. Ahora preguntarán, ¿qué es un gobierno limitado? Bueno, es un gobierno de 3 funciones: justicia, seguridad y obras de infraestructura pública. Esos 3 nada más. El resto de las funciones le corresponde al sector privado. Ese sería el liberalismo. Tienes el micrófono apagado. Está... Sí, perdón, es para que no exista el eco. Doctor, ¿cuáles serían los orígenes del liberalismo? ¿Por qué existe tanta resistencia a entender el concepto, la definición de liberalismo, que no es algo nuevo, porque muchos lo ven como algo nuevo, ¿no? Que está llegando recién. No, sabemos que el liberalismo tiene muchos años. Tal vez puede comentarnos al respecto. Es correcto, Edwin. El liberalismo tiene pues siglos, ¿no? Desde, creo yo, la palabra liberalismo como tal no se le conoció sino hasta el siglo XIX en la Constitución de Cádiz, 1812 aproximadamente. Antes al liberalismo se le conocía como gobierno limitado. Y eso lo puedes ver en la Biblia, incluso en Deuteronomio capítulo 10 o Romanos capítulo 13. Y desde el punto de vista histórico, vemos en el siglo XVII, con la primera obra de ensayos sobre gobierno civil de John Locke, y luego en la Constitución de Estados Unidos, donde se refleja el gobierno limitado, constituido por constituyentes, llamémoslo así, que escribieron una carta política para limitar el gobierno. El resto era privado y de ahí que Estados Unidos es lo que es ahora. Ahora, claro, hoy día está en decadencia, pero lo que fue Estados Unidos sobre sus primeros 200 años fue una potencia mundial. Entonces el liberalismo es muy antiguo, no es algo nuevo. Ahora que usted señala en digamos, en las elecciones argentinas y que ha vuelto el nombre, la denominación, se refiere a gobierno limitado. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta confusión? Es una buena pregunta. Desde el punto de vista de la ciencia política, eso se atribuye a que hay una competencia de ideas y en política, pues, uno puede desprestigiar al otro, ¿no? Puede decir cosas de liberalismo que no son, y en eso consiste la política, ¿no? En saber responder, en saber actuar y en saber organizarse. Entonces, las fuerzas liberales, que son más que todo privadas, pero que desde el sector privado también se puede limitar al gobierno, eso creo que fue uno de sus principales errores, entrar puramente a la academia como si desde ahí se pudiera defender el liberalismo. Entonces dejó los espacios abiertos para que la izquierda avanzara y empezara a distorsionar el significado original del liberalismo, ¿no? Que era gobierno limitado, y poniéndolo en caricaturas y cosas por el estilo. Y eso fue por culpa de uno de los liberales más conocidos en ese mundo, que se llama Friedrich Hayek, que él tiene un libro que se llama Camino a la Servidumbre, que es el más conocido, pero hay otros libros, los últimos que he escrito como economista, pero más que todo como un sociólogo,
fue la fatal arrogancia, ¿no? Los errores del socialismo. Y en ese tratado y en los anteriores a esos, señalaba que el evolucionismo cultural tenía su funcionamiento y serán las ideas de la libertad, así decía él, que las que se impondrán desde la academia a la política. Y en eso no le ha dado la razón ni los hechos ni la historia. Así que se equivocó Hayek al sostener que creando una sociedad llamada Mont-Pelerin era suficiente para detener al fascismo, al comunismo y al socialismo. Esa mala recomendación en el año 1947 originó que los liberales se encapsularan en las academias, en las universidades y hicieran un trabajo nada más que académico para enfrentar al socialismo. Y hemos visto ahora cómo el socialismo pues se ha adueñado del poder y no lo quiere soltar. Y desde ahí lanza epítetos contra los que defendemos el gobierno limitado, ¿no? Doctor, ¿qué es el gobierno limitado? Evidentemente es un gobierno que su nombre lo dice, limitado. A ver, ¿pero puede darnos mayor información? Claro que sí. Un gobierno limitado es un gobierno que realiza funciones de, primero, seguridad. Se encarga de darle a todos los que se encuentran en un territorio las mínimas condiciones para que las personas puedan tener derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, para que las personas puedan caminar tranquilamente en las calles y no tengan que sufrir ningún tipo de violencia que lo puede ejercer terceros. La segunda tiene que ver con el tema de la justicia. Justicia de tipo compensatorio. Quiere decir que aquel que sufre un despojo de una propiedad, incluso de la vida, el victimario tiene que necesariamente compensar a la víctima de ese delito, de esa lesión a su derecho. En el caso de la vida, a veces no se puede devolver la vida, ¿no? Pero por lo menos se puede hacer algo parecido y eso lo decidirá los victimarios. El tercer es el que tiene que ver con infraestructura pública, carreteras, caminos, viaductos, puertos fluviales, puertos marítimos, aeropuertos, todo lo mínimo necesario. No impide que el sector privado lo pueda también hacer, pero es complementario, es subsidiario a lo que haga el Estado, porque el Estado para eso cobra impuestos, para poner veredas, pista, carretera, puerto en lo necesario. Represas incluso también es parte de la función del Estado. Entonces, ¿por qué no los otros? ¿Por qué no la educación, la salud, el deporte, la agricultura, el comercio y todo lo que conocemos que hace también el Estado? Porque esas son funciones exclusivamente privadas por su propia naturaleza. Lo que hemos hablado de justicia, seguridad y obras públicas son bienes públicos. La teoría económica se enseña así, de que los bienes públicos son no rivalizables y no excluibles. Cuando tú no puedes excluir a las personas de un servicio y no es rivalizable en el sentido del consumo, entonces en el primer caso, cuando no puedes excluir, como el caso de la justicia, ¿no? Tú no puedes excluir a los que cometen delitos, a los que no cometen, porque ambos cometen, entonces tú tienes que procesarlos, ¿no? Aunque paguen o no paguen impuestos. Porque en el sector privado, cuando alguien no paga lo que debe pagar, se le excluye. Simplemente no se le deja entrar, no se matricula, como en el caso de los colegios, en el caso de la atención médica, si tú no pagas, no te tiene por qué atender el doctor. Entonces, la justicia no se puede excluir a las personas por sus delitos. En el tema de la seguridad tampoco, porque imagínense, pues, si los policías tuvieran un aparato que pudiera discernir quién pagó impuestos, quién no, entonces yo no socorro, yo no ayudo a quienes cometen delito, a quienes están en un peligro inminente porque no pagó su impuesto, entonces que el ladrón le haga lo que tenga que hacerle y a los que más bien defender eso, a aquellos que pagan impuestos. Entonces se lesionan los derechos a la vida, libertad y la propiedad porque todos somos iguales ante la ley. Entonces ahí ya tienes dos funciones. Y en la tercera de infraestructura, la parte pública, que refiere caminos, carreteras, se cobra impuestos
porque hay personas que pueden vivir en el extremo, por ejemplo, norte de Bolivia, pero hay carreteras que hay que hacer en el sur de Bolivia. Y porque simplemente los que pagaron impuestos no van a dejar que los que estén en el sur no tengan carreteras, caminos. Bueno, entonces, como eso no se puede evitar, ni que las personas caminando en el alumbrado público, aunque no sean de este país, caminen, no se puede tener también las luces apagadas, ¿no? de las calles, porque simplemente es un extranjero que no pagó impuestos en el país donde está caminando. Eso es lo que se llama no excluible. Rivalizable, ahora ese es otro término que se emplea en la economía. En la justicia, rivalizable significa porque alguien usó el servicio de justicia, no desaparece la justicia para otros. Igualmente es en el caso de la seguridad. El servicio de seguridad, una vez que atiende a una persona en una emergencia, no desaparece el servicio de seguridad para otros. Pero en el caso de los bienes privados, por ejemplo, comerse una pizza, si tú te lo comes, desaparece la pizza para el otro, ¿no? Porque ya te lo consumiste tú. Igualmente es en el caso de la atención médica. Cuando tú te consumes un medicamento, ya no hay medicamento para el otro. Eso se llama exclusión. O sea, tú puedes excluir de la atención médica a una persona porque no paga y simplemente no lo atiende. Eso se llama exclusión. Rivalidad significa que no es posible tener el mismo bien para dos, ¿no? Tú te consumiste el vaso de agua, no hay otro vaso de agua para el otro, a menos que lo compre y lo pueda, digamos, excluir a quienes no pagan, ¿no? Entonces, esa separación de lo estatal y lo privado es porque en el primer caso no se puede lograr que el mercado atienda todo, el servicio de justicia, y también la infraestructura y también la seguridad. Porque si no, haríamos las exclusiones necesarias en lo que se refiere a justicia, seguridad y obras públicas. Separaríamos a la gente de cada servicio, cosa que sería injusto, ¿no? Entonces, la parte de privada queda ahí, como lo he mencionado, todo el resto es privado y todo lo que es del Estado solamente es justicia, seguridad y obras de infraestructura. Eso sería la explicación de gobierno limitado, ¿no? Gobierno limitado hasta justicia, seguridad y obras públicas. El resto es privado, ¿no? Excelente su explicación, doctor Tapia. A ver, tenemos un mensaje de plataforma que está llegando. Sí, a ver, demos lectura, por favor. Exacto. Víctor Chuquemia comenta, ¿el socialismo es una opción o es algo que te imponen? Pues cuando los candidatos entran en campaña no hablan que seguirán esa línea y proponen otra cosa. Gracias a Víctor Chuquemia. A ver, tenemos un de audio o texto. Tenemos un mensaje de WhatsApp que nos dice Omar Lescano. Pregunto al expositor, ¿la educación en Perú es gratuita? ¿En qué niveles? ¿Qué puesto ocupa Perú en las pruebas PISA? ¿Y cuán grande es el Grupo Gloria? Esas son las preguntas al expositor de Omar Lescano. Gracias a Omar Lescano. Doctor, a ver si podríamos responder a esas consultas, por favor. Ya, de la primera no sé si he entendido bien lo que se refiere al que el socialismo se presenta como otra cosa y no como lo que debería presentarse, creo, ¿no? Sí, es eso. Sí. Bueno, el caso del socialismo, si va por la vía democrática, es decir, por las elecciones libres, me refiero a libres es voto libre, no forzado, con instituciones sólidas. El socialismo, si compite, es socialismo, digamos, tal como se presenta, ¿no? Es una opción para elegir y es una opción que se basa en el principio de la distribución equitativa de la riqueza. ¿Basado en qué? En la teoría de la explotación del trabajador, ¿no? ¿Basado en qué? En las ideas marxistas, que ahí se encuentra toda la explicación en la teoría objetiva del valor. Entonces el socialismo, para que llegue a ser gobierno en un sistema democrático, tiene que competir contra las otras ideas o las otras corrientes políticas. Pero hay el otro socialismo, el socialismo como en el caso peruano, que trató desde la democracia usarlo para enquistarse en el poder con la Asamblea Constituyente. Quiso establecer un régimen de excepción a partir de
que como no para ellos decían, no estaban las condiciones dadas y era el momento en que debería el Estado peruano recomponerse, era necesario hacer una pausa constitucional e incluir un periodo tipo constituyente, tipo Chile, ¿no? Entonces quería suspender todas las garantías constitucionales, todo, para entrar en un periodo de nueva constitución, un periodo de refundación, así decía, del Estado, y eso es antidemocrático. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que el socialismo es antidemocrático. Si están en el poder es para quedarse en el poder y no compartirlo y no alternar como debe ser, porque así está hecho su propia doctrina. Su doctrina es hacer una revolución y no una evolución, que sería diferente, ¿no? Una revolución es cambiar las reglas de juego para quedarse en el poder. Entonces, el socialismo, esa es su carta de presentación, y no lo digo por mis palabras, sino por los hechos, ¿no? De ahí ustedes han visto el tema de Venezuela. El presidente Chávez en 1998 dijo que iba a alternar el poder y luego cambió la constitución y luego se entronizó, y ahí lo tenemos a Maduro, que lo reemplazó una vez que el señor se fue de esta vida. Y así tenemos el régimen de Kim Jong-un, que es el de Corea del Norte, que igualmente su papá fue presidente, él heredó la presidencia, y el papá del papá, que es decir, el abuelo de Kim Jong-un, también fue un gobernante. Entonces es una dinastía coreana del norte. Y así se pueden encontrar muchos ejemplos en Europa Central, lo que fue los países excomunistas, donde se entronizaron los comunistas diciendo de que se iba a estar en mejores condiciones, y lo dejó pues una economía y un sistema, digamos, poco democrático, que tuvieron que realizar las revoluciones de terciopelo para sacarse de encima los regímenes comunistas en Polonia, República Checa, Latvia, Estonia y todo eso. Bien, esa es mi contestación a la primera pregunta. Respecto a la segunda, en el caso peruano, ¿cómo está la educación peruana? Está por los suelos, por cierto. Está en los últimos lugares según la prueba PISA. Estamos mal en matemáticas, estamos mal en comprensión lectora. Incluso se ha destinado muchos recursos, se ha incrementado el presupuesto de la educación en los últimos 20 años a tasas del 5%. Es el principal gasto del Estado, la educación, pero no ha dado los resultados esperados. O sea, no hay una correlación entre educación buena y mayor gasto del gobierno. No ha habido eso. Entonces, eso tumba el mito de que hay que darle mayor dinero al Estado para que mejore la educación. Y eso no ha sido así. En el caso del Grupo Gloria, el problema que tenemos en la industria láctea es que hay más de 62 normas para regular lo mismo. Y existe en esa industria láctea 3 empresas: Gloria, Laibe y otra marca más, otro grupo más, del cual concentran el 75% de, primero, que son compradores de leche y a la vez son vendedores de leche. Y ellos dominan ese porcentaje, el 75%, por las leyes malas. O sea, en el Perú, como en cualquier país latinoamericano, porque muchos se parecen, es que tenemos leyes malas. Y esas leyes malas cierran los mercados, privilegian a los grupos económicos que he mencionado, Gloria, Nestlé y Laibe. Y al cerrarse esos mercados, pues el precio de la leche que quería comprarse a mayor precio, por esos 3 se lo compra a menor precio. Y luego, cuando tiene que vender la leche, lo vende a altos precios, debido a que no tiene competencia, sino que es un triopolio, digamos así, ¿no? De 3 empresas que dominan el 75% de la industria láctea. Por cierto, hay industria artesanal, pero es muy poca, es aproximadamente el 20%, y lo otro es una industria ya de autoconsumo. Pero eso es producto de las leyes malas que le dan el gobierno ilimitado. Cuando el gobierno se dedica a hacer muchas funciones, se mete en la industria láctea y hace que el precio de la leche, que en lugar de estar
en términos de moneda de sol, en lugar de estar un sol, bueno, cerca de 2 soles, está el doble, por los impuestos, las regulaciones, la falta de competencia. Nosotros tenemos que pagar cerca del doble del precio de la leche por culpa de este gobierno que se mete en todo, hasta en la industria láctea, para decirles qué es lo que tienen que hacer, pero que en el fondo lo que hacen es privilegiar el mercado y dejarlo que ellos tres sean los únicos que compran y los únicos que venden la leche en el Perú. Y se han llenado de muchísima plata estos 3 grupos que se han mencionado. Bueno, a ver, están llegando mensajes. Vamos a dar la lectura, por favor. Claro que sí, un comentario de Edwin Laine en plataforma de Facebook le pregunta al expositor, como peruano, ¿qué opina de las palabras de Evo Morales y sus actitudes, las actitudes que tomó y para cuándo va a declarar allá en Perú? Víctor Chuquimia también menciona, ¿su expresidente era socialista o se cambió en el camino del Castillo porque fue dispuesto según usted? A ver, Somes, yo sé que no es el tema que teníamos que analizar, doctor, pero es necesario contestar, ¿no? Porque la gente, bueno, es necesario escuchar a la población. Sí, por supuesto, hay que atender las inquietudes. En el caso de Evo Morales, hubo mucha injerencia del parte de su expresidente en las manifestaciones del año pasado que hubo en Perú a propósito del cambio de gobierno que hubo a raíz del intento de golpe de Estado que quiso realizar el señor Castillo, que está en la cárcel ahorita por haber cometido ese delito de traición a la democracia. Y el señor Evo Morales fue, creo que, uno de los principales instigadores para que pasaran por la frontera peruana, no sé el nombre exacto, pero algo así como los ponchos rojos, que digamos, protagonizaron dentro de las manifestaciones en la parte de Juliaca, en Puno, para que desestabilizara al gobierno del actual presidente. No me es para mí grato tener a una presidente que ha sido de la plancha del señor Pedro Castillo, pero la democracia indica de que ha habido una sucesión constitucional. Nos guste o no nos guste, pero hay que respetar las reglas. Y esa ha sido la elección de la actual presidenta, del actual presidente, la señora Boluarte, quien es la legítima presidente del Perú, aunque sea de la misma plancha que el señor Castillo, aunque diga que no tiene nada que ver con el señor Castillo, pero las cosas acá en Perú se han calmado después de que haya entrado la señora, con su consiguiente, pues, carga política que va a tener que responder una vez que salga al poder, son esos 54 muertos, producto de estas manifestaciones que trataron de desestabilizar la democracia y que participó de alguna u otra forma, más o menos, el señor Evo Morales con los ponchos rojos en el sur del Perú. Así que ese es un poco lo que nosotros hemos podido notar del señor Evo Morales. Incluso se le ha abierto un proceso fiscal para llamarlo y que declare sobre esas denuncias que tiene en su contra, si ha participado o no en la instigación de la participación de estos señores de ponchos rojos en el sur de Perú para destrozar las oficinas públicas, las propiedades privadas, los comercios y todo eso, ¿no? Entonces se ve como una intromisión extranjera que venía pues instruido desde el Foro de Sao Paulo, que es digamos, la madre nodriza ahí de todo el socialismo latinoamericano y que estaba coordinado en el sur por el señor Evo Morales, ¿no? Entonces habría que preguntarle a la justicia peruana cómo va ese proceso de acusación contra el señor Evo Morales, ¿no? Doctor, a ver, hay otra consulta que es del compatriota Víctor Chuquimia. Dice lo siguiente: ¿su expresidente era socialista o se cambió en el camino? Ahora, ¿por qué fue depuesto, según usted? A ver, la primera me dice que ¿qué pasó con el señor Pedro Castillo? El señor Castillo sufre cárcel debido a su incompetencia de querer quedarse en el poder sin respetar las reglas democráticas. Es un socialista el señor Castillo, que no haya podido implementar su programa socialista
es porque no tuvo el apoyo ni siquiera de su propia bancada, Perú Libre. Perú Libre fue el que lo llevó al poder al señor Castillo, porque no pudo postular el que es ahorita secretario general, el señor Vladimir Cerrón, que es el principal ideólogo. Él es el que armó todo Perú Libre. Se puede decir que es el cuadro político más relevante de esa agrupación. Y el señor Castillo fue puesto ahí porque no había otra opción. La señora Boluarte no podía hacerlo porque era una funcionaria pública, pero aún así las autoridades lo pasaron. Y el señor Castillo tuvo pues la insensatez, ¿no?, de querer dar un golpe de Estado creyendo que la opinión pública lo iba a apoyar, ¿no? Ya eso fue, creo, una maniobra infantil, porque nadie se lanza a la piscina sin que haya agua, y este señor se le lanzó y no encontró agua. No tuvo apoyo ni del ejército, ni de la policía, ni de la opinión pública. ¿Y por qué? Se vio acorralado por una serie de denuncias, entre ellas la de cobrar cupos para ascensos policiales y militares. Fíjense, miren lo que hace el socialismo, ¿no? Se quiere llenar de dinero cuando están en el poder. No es como dicen ellos, ¿no?, que quieren hacer justicia social. No, lo que ellos quieren hacer es justicia distributiva para ellos mismos. Vendieron puestos policiales, militares. Su entorno ganó muchísimo dinero con obras de infraestructura pública. Tomaron los ministerios que tenían más presupuesto. Así que ahí está el socialismo, así como usted lo escucha. Fue un presidente que duró poco y ahí tenemos a su reemplazo. El señor Castillo está pagando la carcelería por haber cometido el delito de sublevarse, ¿no? Por el tiempo ya no tenemos. Sí. Bueno, vamos a dar una lectura, una pregunta más, pero va a haber otros programas donde vamos a seguir interiorizándonos del liberalismo, sí, claro, ¿no? Estas preguntas que han quedado. Pero esta última pregunta, por favor, doctor, para que contestemos y bueno, vamos a dar por terminada esta primera entrevista. ¿Hay un mensaje? Ya, a ver, les escuchamos. Edon Laime comenta, en el caso boliviano, para usted también fue una sucesión constitucional, pues todos vimos que se fue a otra elección y hoy Áñez está presa. ¿Por esa causa será que después termine la gestión de Boluarte? Mira, perdón, tenemos una pregunta más, doctor. Ya, okay. Al expositor, ¿cree que el óbice para el gobierno de Castillo son los pocos pergaminos académicos de una pobre izquierda? Ese mensaje de Omar Lescano. ¿Se puede repetir el segundo, por favor? Sí, la segunda no la escuché bien. ¿Cree que el óbice para el gobierno de Castillo son los pocos pergaminos académicos de una pobre izquierda? Ya, gracias. Ahora sí, doctor. Ya, voy a contestar rápido porque el tiempo se va. Mire, todos los perdedores siempre aluden fraude. Ya lo está anunciando por ahí Milei, que fraude. En el caso peruano con Castillo, la derecha dijo fraude. Yo no estoy muy, digamos, enterado de lo que ocurrió en Bolivia, pero decían que había fraude y después las elecciones la ganó el señor actual. Igual es en el caso de Ecuador, decían fraude. Entonces, el señor Trump es el que, digamos, sí puso en la agenda que si no ganaba él, fraude, ¿no? Entonces, algo de eso yo diría que tiene el problema boliviano, ¿no? O sea, en el Perú decían fraude, para todo decían fraude, porque no aceptaban que el señor Castillo. Ahora, la pregunta del óbice, si eso de su poca capacidad intelectual le jugó un factor en contra. Sí, por supuesto, ha habido parte de eso, pero yo creo que su inexperiencia frente a un gobierno, el no tener un pasado preparado como para ser estadista, eso es lo que lo ha jugado en contra. Y entonces, aunque personas con grandes títulos como el señor Kuczynski en Oxford, el señor Toledo en el año 2001 al 2006 en Stanford, es decir, los últimos presidentes, salvo el señor Humala para atrás, para adelante, todos los anteriores han tenido grandes títulos y han gobernado mal. O sea, no es los títulos lo que le da la garantía a la gente de que vayas a tener un buen presidente, ¿no?
Y entonces no hay ninguna garantía. Es el sistema político que hay que cambiarlo por un sistema liberal, ¿no? Doctor José Luis Tapia, muchas gracias. Hemos quedado a medias, pero era necesario también satisfacer las cuestionantes. Pero qué importante es, ¿no?, conocer este tema del liberalismo. Va a haber otros programas donde vamos a ir enfocando más profundamente para que la sociedad se entere, ¿no? Y bueno, y es que es necesario que sepamos. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima, doctor. Muchas gracias, Edu, y muchas gracias a Radio Líder por la oportunidad. Gracias, hasta pronto. Vámonos a un espacio institucional y retornamos enseguida. Continúe con nosotros.